Soy Esther, mi nombre en hebreo era Hadasá, era huérfana desde una edad temprana y fui criada por mi primo Mardoqueo, o Mordejai, un hombre piadoso y devoto a las leyes de Dios. Viví en Susa, una de las capitales del Imperio Persa, bajo la tutela de Mardoqueo, quien trabajaba en la corte real en un cargo administrativo. Si te gusta mi historia, mírala en YouTube en el canal de Oraciones Celestiales 33. La historia de la reina Esther es una de las narraciones más fascinantes del Antiguo Testamento, no solo por su profundidad espiritual, sino también por su contexto histórico, su valentía y la manera en que Dios obra detrás de los eventos. Esther, una joven judía que ascendió al trono de Persia y salvó a su pueblo de una masacre, es un ejemplo de fe, sabiduría y coraje. Su historia se encuentra en el libro de Esther, uno de los pocos libros de la Biblia que lleva el nombre de una mujer. El contexto histórico. Para entender la historia de Esther, es esencial ubicarnos en el contexto histórico. La narración ocurre durante el Imperio Persa, probablemente durante el reinado de Jerjes, también conocido como Asuero en el texto bíblico, en el siglo V a.C. Los judíos, en ese momento, vivían dispersos por el Imperio Persa como resultado del exilio babilónico. Aunque muchos judíos habían regresado a Jerusalén después del edicto de Ciro, otros, como la familia de Esther, permanecieron en Persia. El imperio persa era vasto, extendiéndose desde India hasta Etiopía, y su monarca, Asuero, era conocido por su poder absoluto y su carácter voluble. Es en este contexto donde se desarrollan los eventos que llevarían a Esther a convertirse en reina y, posteriormente, en salvadora de su pueblo. Esther y su origen. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasá, era huérfana desde una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo, o Mordejai, un hombre piadoso y devoto a las leyes de Dios. Esther vivía en Susa, una de las capitales del Imperio Persa, bajo la tutela de Mardoqueo, quien trabajaba en la corte real en algún cargo administrativo. El nombre Esther proviene del persa y significa estrella, lo que ya presagiaba el brillo que tendría en el destino de su pueblo. La joven Esther, aunque de origen humilde, era descrita como extremadamente bella, pero lo que la caracterizaba aún más era su carácter discreto, obediente y sabio. La destitución de la reina Vasti y la elección de Esther. La historia toma un giro significativo cuando la reina Vasti, la esposa de Asuero, es destituida de su cargo. El libro de Esther comienza con una gran fiesta organizada por Asuero en Susa, donde, en medio de su embriaguez y jactancia, ordena que su esposa Vasti se presente ante los invitados para exhibir su belleza. Vasti, con gran dignidad, se niega a ser tratada como un objeto de exhibición, lo que enfurece al rey. Por consejo de sus asesores, Asuero decide destituirla de su posición como reina. Para reemplazar a Vasti, se organiza un concurso de belleza en todo el imperio, y muchas jóvenes vírgenes son traídas al palacio real. Entre ellas se encontraba Esther, quien fue seleccionada debido a su incomparable belleza y gracia. Sin embargo, Esther, siguiendo el consejo de Mardoqueo, no reveló su origen judío en la corte. A pesar de la competencia, Asuero queda cautivado por Esther y la elige como su nueva reina. La conspiración de Amán. Mientras Esther vivía en el palacio, otro personaje clave entra en escena: Amán, un descendiente de Agag, rey de los amalecitas, enemigos históricos de los judíos. Amán fue elevado a una posición de gran poder en la corte de Asuero, y todos los siervos del rey debían inclinarse ante él en señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo, fiel a su fe y convicciones, se negó a inclinarse ante Amán, lo que despertó el odio profundo de éste. El resentimiento de Amán no se limitó solo a Mardoqueo. Al enterarse de que Mardoqueo era judío, Amán decidió no solo castigarle a él, sino exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Para lograr su objetivo, Amán manipuló a Asuero, presentando a los judíos como un pueblo peligroso y disidente. Convenció al rey de emitir un decreto en el que se autorizaba la masacre de todos los judíos en un día específico, el 13 del mes de Edar. La intervención de Esther. El decreto causó gran angustia entre los judíos. Mardoqueo, al enterarse del complot, rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y ceniza, un símbolo de duelo y arrepentimiento. Comunicó a Esther la grave situación y la instó a interceder ante el rey por su pueblo. Sin embargo, había un gran riesgo: nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte.
Solo si el rey extendía su cetro de oro se salvaría la vida del intruso. Esther, aunque consciente del peligro, decidió actuar. En un acto de profunda fe, pidió a Mardoqueo que convocara a todos los judíos en Susa para un ayuno de 3 días, y ella misma, junto con sus doncellas, también ayunaría. Después de esos 3 días, Esther se presentó ante el rey Asuero. Dios estaba claramente obrando detrás de los eventos. Cuando Esther se presentó ante el rey, él la recibió con agrado y extendió su cetro hacia ella. Esther no pidió inmediatamente la salvación de su pueblo, en lugar de ello, invitó al rey y a Amán a un banquete. Durante ese banquete, nuevamente, Esther no reveló su verdadera petición, sino que invitó a ambos a un segundo banquete al día siguiente. La caída de Amán. En la noche entre los 2 banquetes, Asuero tuvo una noche de insomnio y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Durante la lectura, se le recordó que Mardoqueo había salvado su vida al descubrir una conspiración en su contra, pero nunca había sido recompensado por ello. Al día siguiente, cuando Amán llegó al palacio para pedir la ejecución de Mardoqueo, Asuero le preguntó qué se debía hacer para honrar a un hombre al que el rey quería recompensar. Amán, pensando que el rey se refería a él mismo, sugirió que ese hombre fuera vestido con ropas reales y paseado por la ciudad en un caballo del rey. Para sorpresa y humillación de Amán, el rey ordenó que hiciera exactamente eso con Mardoqueo, su enemigo. En el segundo banquete, Esther finalmente reveló su verdadera petición. Le dijo al rey que ella era judía y que Amán había tramado la destrucción de su pueblo. Asuero, furioso, se levantó del banquete y salió al jardín. Mientras tanto, Amán, aterrorizado, suplicaba a Esther por su vida. Cuando el rey regresó, encontró a Amán suplicando a Esther de manera tan desesperada que parecía que la estaba agrediendo, lo que enfureció aún más al rey. Asuero ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La salvación de los judíos. Aunque Amán fue ejecutado, el decreto de la masacre seguía vigente, ya que en el sistema persa los decretos reales no podían ser revocados. Sin embargo, el rey permitió que Esther y Mardoqueo redactaran un nuevo decreto, permitiendo a los judíos defenderse de sus enemigos. Cuando llegó el día fatídico, los judíos, con el apoyo del gobierno y de muchos persas, derrotaron a sus enemigos y se salvaron de la aniquilación. Este evento dio origen a la festividad judía de Purim, una celebración de la salvación de los judíos y el recuerdo del poder de Dios para proteger a su pueblo. Conclusión. La historia de la reina Esther es un testimonio del coraje y la fe inquebrantable. Aunque Dios no es mencionado explícitamente en el libro de Esther, su mano es evidente en cada giro de los eventos. Esther, con sabiduría y valentía, arriesgó su vida para salvar a su pueblo, confiando en el plan divino.